Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo los capítulos del libro de Macabeos, del primer libro de los Macabeos. Es un libro deuterocanónico que no tienen los judíos y los del canon breve. Solamente el canon de los 70 tiene este libro, lo ha aceptado la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Griega, la Iglesia Católica, y algunos otros que no tendrán ninguna iglesia, pero les gusta la literatura, les gusta lo que dicen las Sagradas Escrituras, y así digan que eso no es inspirada por Dios, esta literatura, pues no les importa. Lo que les importa es conocer, amar y servir a Dios. Y aquí nos estamos dando cuenta de una de las grandes hazañas que tuvieron estos hijos del señor Matatías, un sacerdote del pueblo judío de aquel entonces, cuando el rey Antíoco fue a invadir Jerusalén y destruye todo. El rey asirio. Y bueno, pues nos habíamos quedado y vamos a continuar leyendo y escudriñando y sabiendo qué es lo que seguía pasando con ese enfrentamiento que tienen los hijos del señor Matatías ya muerto. Hasta este capítulo pues ya sabemos que se ha muerto. Y Judas Macabeo es el que se queda al frente de del ejército, por decirlo así, israelita, que estaba enfrentando a todos los malvados paganos que querían imponer sus costumbres. Así, hoy en día nos imponen las costumbres otros países y nos dejamos. ¿Qué costumbres de Estados Unidos? Le entramos. ¿Qué costumbres de Europa? Pues le entramos. ¿Qué costumbres de los chinitos? Pues también le entramos al virus que inventaron los desgraciados chinos, los científicos. Yo no sé para qué tienen tanta sabiduría los chinos científicos para estar inventando virus. Estamos en el año 2022. Ya muchos se murieron, a ver si no nos toca a nosotros, al rato pues ya nos morimos también de eso, ¿verdad? Pero cuando los chinos, en vez de que usen la inteligencia para otra cosa, no. La usan para inventar cosas malvadas. Virus. Sí, a mí que no me vengan con el cuento de que por la sopa de un murciélago nos contaminamos. Acarráquense, que a mí mis timbres. Aquí lo importante es darnos cuenta de que en vez de que usen la inteligencia y la sabiduría para cosas benévolas y el servicio de la humanidad, no, al contrario. Pero bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo número 4 del libro de los Macabeos, del primer libro de los Macabeos. Vamos a ver qué continúa, ¿no? Aquí dice la batalla de Maús. Está buena, ¿eh? A los que les gustan las películas de guerra, fascinante, ¿no? A los que no les gustan las batallas de la guerra, les gusta ver comedias, La Rosa de Guadalupe, pues ni modo, se van a tener que aguantar porque de todas maneras lo voy a leer. Pues sí. Capítulo número 4 dice: Gorgias tomó una tropa de 5,000 soldados de infantería y 1,000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento judío y atacarlo de improviso. Le sirvieron de guías hombres de la ciudadela de Jerusalén. Sin embargo, Judas tuvo noticias de esto, y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar al ejército del rey que estaba en Emaús. Mientras sus fuerzas se hallaban divididas, Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie. Entonces los buscó por las montañas, pues pensó que habían huido por miedo a ellos. Pero muy de mañana se presentó Judas en la llanura con 3,000 hombres, aunque no tenía las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vieron el poderoso ejército de los paganos con sus buenas corazas, rodeados de caballería, todos ellos expertos en la guerra. Entonces dijo Judas a sus hombres: no tengan miedo al ver a tanta gente, y se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen. Acuérdense de que, cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo, cuando el faraón con sus ejércitos los perseguía. Clamemos ahora a Dios para que nos favorezca, para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelitas venían contra ellos, salieron del campamento para comenzar la batalla. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y atacaron. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos los que iban a la retaguardia cayeron al filo de espada. Los israelitas persiguieron a los otros hasta Geser y las llanuras de Idumea, de Azoto y de Jabnia.
Las bajas de los enemigos llegaron a unos 3,000 soldados. ¡Órale! Cuando Judas volvió con su ejército después de haber perseguido a sus enemigos, dijo al pueblo: no se preocupen por el botín, pues todavía hay más batallas por delante. Gorgias con su ejército está en la montaña cerca de nosotros. Manténganse firmes frente a sus enemigos y denles batalla. Después podrán apoderarse tranquilamente del botín. No había terminado Judas de decir esas palabras cuando apareció una patrulla que estaba espiando desde la montaña. Estos soldados se dieron cuenta de que sus compañeros habían tenido que huir y que su campamento había sido incendiado. El humo que salía indicaba claramente lo que había pasado. Al ver esto, se llenaron de pánico, y cuando distinguieron el ejército de Judas en la llanura, listo para la batalla, huyeron todo al país de los filisteos. Judas volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo, y se apoderaron de mucho oro, plata y telas teñidas de morado y de púrpura y de muchas otras riquezas. Al regresar, los israelitas cantaban salmos y daban gracias a Dios porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Fue una gran victoria para Israel en aquel día. Los extranjeros que lograron salir con vida fueron a contar a Lisias todo lo que había pasado. Y él, al oírlo, quedó terriblemente contrariado, pues las cosas con Israel no habían salido como él hubiera querido, ni como él, rey, se lo había ordenado. El año siguiente, Lisias reunió 70,000 soldados escogidos de infantería y 5,000 de caballería para luchar contra los israelitas. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-sur. Judas le salió al encuentro con 10,000 hombres. Al ver que el ejército tan poderoso, oró diciendo: bendito eres tú, Salvador de Israel, que deshiciste el ataque del gigante Goliat por mano de tu siervo David, y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonathan, el hijo de Saúl, y de su ayudante de armas. De la misma manera, entrega este ejército en manos de tu pueblo Israel, para que ellos, con todo su poder y sus caballos, queden en ridículo. Llénalos de terror, destruye el orgullo que les da su fuerza, y que queden derrotados sin poder levantarse. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que te conocen te canten himnos de alabanza. Así pues, trabaron batalla, y como 5,000 soldados del ejército de Lisias cayeron en la lucha con los israelitas. Al ver a Lisias la derrota de su ejército y la intrepidez de Judas y sus soldados, que estaban dispuestos a vivir o morir con valentía, se fue a Antioquía a reclutar un número mayor de mercenarios para volver a Judea. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte los habitantes estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor y se cubrieron de ceniza. Y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios. Enseguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, purificadores de la ley, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y por fin se le ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo en lugar apropiado hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas de candelabro para que alumbraran en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del 9º mes, es decir, del mes llamado Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron
de acuerdo a la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos, música y cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les había causado los paganos. Judas, con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año, con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev. Por aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sión una alta muralla con torres fortificadas para que no vinieran los paganos a profanar esos lugares, como lo habían hecho antes. Judas puso allí una guarnición para defender el monte Sión y fortificó a Bet-Sur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Idumea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí hemos visto la batalla que tuvo el pueblo israelita encomendada por los macabeos en contra de los invasores, de los paganos que quisieron derrotarlos. Y nos empieza a decir que este comandante Gorgias, que tomó una tropa de 5,000 soldados de infantería y la caballería, que los más escogidos por la noche se pusieron en marcha. Querían atacarlos y caerles de sorpresa. Pero pues Judas Macabeo se dio cuenta de todo esto y hizo un plan diferente y les cayó al día siguiente y acabó con ellos. Nos menciona aquí toda la hazaña, ¿sí?, que con 3,000 hombres que había tomado Judas. Y nos menciona que como no eran guerreros hábiles, tampoco tenían armaduras, no eran tan poderosos el ejército como los paganos, que tenían sus corazas y su caballería, expertos en la guerra, y aún así los derrotaron. Pero bueno, pues, ¿por qué creen ustedes que los hayan derrotado? Pues que traían metralletas, o granadas, o venía Arnold Schwarzenegger, o Rambo. Pues no. Simple y sencillamente tenían la fuerza divina, la fuerza de nuestro Padre Dios, quien los estaba apoyando y ayudando para que exterminaran a los paganos. Esto es muy importante que lo obtengamos, teológicamente hablando, porque Dios está de parte de quien está con él. Dios está ayudando a quien hace oración. Dios está de parte de aquellos que tratan de luchar en nombre de Dios para respetar las cosas del Señor, que es su ley, su santuario, y lo que debemos nosotros de hacer es eso: tener un amor muy grande por Dios, hacer oración con Dios y estar con Dios siempre. Esto es importante que ustedes lo tengan, porque nos damos cuenta que por eso triunfaron en esta batalla de Maús los israelitas encomendados por Judas Macabeo y sus hermanos. Recordemos también que en ese camino de Maús, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo matan, cuando resucita, nos cuenta la historia, nos cuenta el Evangelio, de que iban 2 personajes caminando por ahí, por el lugar de Maús, y se encuentran a un personaje que no lo reconocen, que es nuestro Señor Jesucristo, y va caminando junto con ellos y platica con ellos. El camino de Maús. Y les dice nuestro Señor Jesucristo a esos personajes ¿qué ha pasado? ¿Que a dónde van? Y le dicen, ¿qué? ¿Tú eres el único
en todo Jerusalén que no sabe lo que pasó, que crucificaron al Maestro, a Jesucristo. Y bueno, pues ese evangelio lo tenemos por ahí descrito en este mismo lugar. Y hago esta comparación porque el camino de Emaús es muy importante de notarlo, porque también es una batalla, pero no una batalla de guerra, de matar gente, sino es una batalla de entendimiento, de reconocimiento, de que te quites la venda de los ojos y te des cuenta exactamente quién es Dios. Y debes de conocerlo, amarlo y servirlo. Les voy a recordar este lugar, es en Lucas capítulo 24, versículo número 13. Dice que en aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a su pueblo llamado Emaús. Se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Les pregunta, ¿de qué van hablando ustedes en el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso, de hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes, nuestras autoridades, lo entregaron para que lo condenaran a muerte, lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que todo esto pasó, y aunque algunas mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, lo volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicar todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigía Jesús, hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues ya les acabo yo de renombrar este pasaje. ¿Por qué lo hago? Porque estamos en un lugar muy importante, en una batalla que triunfaron los hijos del señor Matatías, encomendados por Judas Macabeo. Y aquí es otra batalla, ¿no? De los discípulos, al tener conocimiento y raciocinio y aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es una batalla, es una guerra. No toda la gente cree en la resurrección. Antes menos, ahora pues a lo mejor más, o antes más no creían y ahora menos. Pero hay muchos que no creen. Muchos dicen que la religión, que la palabra de Dios, es para tener sometido a la gente, al pueblo, para que no se subleve, ¿no? Y eso es una batalla constante, una guerra constante con nuestra conciencia, con nuestro conocimiento, con nuestro raciocinio. Es una batalla de conocer, de amar y de servir a Dios. Entonces, pues por eso les renombro este lugar que es muy importante, ¿no? Cuando la gente vaya allá a ese lugar, los que viven en otros países y lleguen a ese lugar, pues recuerden, ¿no? Ese camino a 11 kilómetros de Jerusalén a llegar al pueblo de Emaús, ¿verdad? Recuerden todos estos sucesos, ¿sí? Vivan esos sucesos y se van a dar cuenta de la grandeza
que nos inyecta nuestro Padre Dios con respecto a cada uno de los lugares que visitamos. Nos hace conciencia, nos da entendimiento, nos da esa apreciación inédita a cada uno de nosotros de lo que Dios nos ha regalado en la vida. Y bueno, pues es como les acabo de mencionar, es un lugar muy importante. Y vemos aquí, continuamos, cuando Judas vuelve con su ejército después de haber perseguido a los enemigos y haber acabado con ellos, y nos damos cuenta que les dice que no se preocupen por recoger lo que dejaron, el botín, por decirlo así, lo que dejaron los paganos ahí derrotados, los campamentos, ¿sí? Después eso es lo de menos, eso no importa, lo importante era salir adelante y no ser esclavos o ser asesinados por esos ejércitos, en este caso por Gorgias, que era uno de los comandantes, ¿no? Y nos menciona aquí muy claramente también que cuando esto llega a los oídos de Lisias, el comandante Antíoco, que lo había encomendado para acabar con los israelitas, reúne también muchos soldados para ir a atacar a los israelitas, ¿no? Y vemos aquí en el versículo número 29 y 30, ¿sí? Dice en el 30, al ver que el ejército tan poderoso oró diciendo, bendito eres tú, Salvador. O sea que sí es importante la oración. La oración es muy importante. Muchos de nosotros pues no hacemos oración. Pensamos que no es necesario. Dios sabe todo, ¿no? Y no nos comunicamos con Él. Con Él siempre nos debemos estar comunicando. Es nuestro Padre. Él quiere que nosotros estemos comunicados con Él. Y pone muchos ejemplos aquí Judas Macabeo diciendo que esta oración que hace se refiere pidiéndole al Señor cómo salvó a Israel de los filisteos cuando Goliat cae en manos de su siervo David. ¿Quién ayudó a David? Pues Dios. Nos menciona aquí que también de la misma manera cómo se salva el pueblo de Israel en manos de los egipcios cuando los persiguieron para asesinarlos. Todo esto pues es importante que nosotros también lo recordemos, que nuestro Padre Dios siempre los ha apoyado. Y nos menciona aquí que cantan himnos de alabanza, que cantan los salmos, lo que ahora nosotros también cantamos, oramos o rezamos, que son los salmos en la liturgia, ¿no? En la iglesia se nos ha enseñado a llevar a cabo la oración de los salmos, los cánticos de los salmos, y tenemos 7 horas litúrgicas. En la mañana, laudes, tenemos la hora tercia a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del día, la hora nona a las 3 de la tarde. ¿Por qué es la tercia a las 9 de la mañana? Bueno, pues ya se los hemos explicado en otras ocasiones, porque recuerden que para los judíos primero es la noche y después el día. Y a las 6 de la mañana pues empieza el día. De 6 a 9 de la mañana para nosotros, que ya empieza el día, pues son 3 horas, por eso es la hora tercia. De las 6 de la mañana a las 9 de la mañana es la hora tercia, son 3 horas. Y de 6 de la mañana a las 12 del día, pues son 6 horas, entonces la hora sexta es la oración sexta. Y si es a las 9, pues es la oración tercia. Y si es a las 3 de la tarde, pues ya pasaron 9 horas, desde las 6 de la mañana, entonces es la hora nona. También tenemos en la tarde la oración de vísperas y antes de dormir la oración de completas. Y hay otra oración que se le dice las horas intermedias, a la hora que tú puedas orar, puedes llevar a cabo esas horas intermedias. Esta explicación de las horas litúrgicas, bueno, pues ahí por ahí la tenemos. La pueden ustedes escudriñar, si no la saben, no la conocen, cómo se hace, cómo se realiza, bueno, pues búsquenla, ahí la tenemos en el canal de YouTube, y si no, en internet la pueden ustedes recuperar. Es muy importante entonces la oración, como nos está diciendo aquí, ¿sí? Y pide Judas Macabeo que Dios los llene de terror a todos los paganos, a todos los enemigos de Israel, ¿sí? Y que sean derrotados.
Así pues, dice en el versículo 34, trabaron batalla y como 5,000 soldados del ejército de Lisias cayeron en lucha con los israelitas. Al ver Lisias la derrota de su ejército y la intrepidez de Judas y sus soldados que estaban dispuestos a vivir o morir, con valentía se fue a Antioquía a reclutar un número mayor de mercenarios para volver a Judea. O sea, insiste. El malvado siempre va a existir, lo malvado. Así, no, así son. Por eso es muy difícil pensar que un pecador se arrepienta, ¿no? Después de todo lo que ha hecho, un asesino, un secuestrador, un violador. Los meten que en un reclusorio, los meten en un reformatorio. ¿Qué se van a reformar? ¿Qué se van a estar recluidos? ¿Se van a cambiar? Recordemos que Juan el Bautista le decía a todos: bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, cambien su vida. Y le gritaba a Herodes Antipas, le decía: esa mujer que tienes es la mujer de tu hermano, no puedes tomarla de esposa hasta que muera tu hermano. Has caído en pecado. Y Herodes Antipas también era judío, ¿no? Entonces, pues muchos no se arrepentían. Me vale. Sí. Herodías, que era la mujer, ¿no?, muy enojada porque le gritaba eso el profeta Juan el Bautista, le gritaba esas cosas, ¿no? Y las mujeres ya saben que no son muy dadas a que el qué dirán. Los hombres no, les vale. A los hombres, me vale, que soy borracho, que soy drogadito, soy drogadito, que soy holgazán, soy holgazán, que soy macho, me vale. No, pero a una mujer no le puedes decir algo porque, no se aprende. No, es así luego, ¿no? Hace de todo, ¿no? Pues Herodías la hizo de todo, ¿no? Luego, por eso veía la forma de cómo callar la boca de Juan el Bautista. No les voy a contar la historia porque ahí está en el Evangelio, la pueden ustedes buscar, cómo lo hicieron para callarle la boca a Juan el Bautista, ¿no? Y todo fue por la condición de la vieja, ¿no? La Herodías, ¿no? Sí, no. No, sí, porque les digo, las mujeres son muy distintas a los hombres en ese punto, nada más en ese punto. En otros puntos, pues también. Bueno, nos sigue mencionando aquí la lectura, en donde se restablece el culto del templo, y pues lo primero que hacen es volverlo a restablecer, a reparar, y nos va mencionando el formato de cómo hicieron, de que destruyen ese altar que había sido profanado, ¿verdad? Y vuelven a hacer otro altar nuevo para ofrecerle al Señor oración y sacrificio. Es muy importante, ¿no?, que eso lo tengamos nosotros también, ¿no? Sí. Todos los utensilios, sí, el candelabro, el altar, el incienso. Queman incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbrara el santuario. Pusieron panes sobre la mesa, las cortinas. Hicieron todo lo posible. Pero aparte, nos menciona aquí que cada 25 se tenía que acordarse de la restauración del templo. Y exactamente un año después de que había sido profanado, exactamente un año después, lo repararon, lo reconstruyeron y volvieron a darle gracias al Señor. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos. Hubo gran alegría en el pueblo. La alegría del pueblo es estar bien con el Señor. No es estar alegres por lo mundano y lo terrenal, ¿no? Porque sí, la mayoría de la gente le da mucha alegría vivir lo mundano y lo terrenal, ¿no? Las grandes comilonas, las grandes cenas, sí, los grandes lugares, ¿no? La gran ropa de lujo, ¿no? Sí, si la pueden comprar, ¿no? Si no la pueden comprar, pues ¿cómo? ¿No? Y se dan una satisfacción por tener una casa muy arreglada. Los que les gustan las casas, ¿no? Los que les gustan los coches, pues los coches, ¿no? Los que les gustan los viajes, pues a viajar, ¿no? Y los que les gustan las viejas, pues a viajar, ¿no? Sí, los hombres, ¿no? Invitan a uno y a otro y a otra, ¿no? Y, bueno, pero lo más importante de estar contento y alegre es estar bien con Dios. Es lo más importante, ¿no? Sí, desafortunadamente, pues la mayoría de la gente, la mayoría de los seres humanos, pues están alejados de las cosas del Señor y se vuelven muy religiosos, y eso los conlleva a caer en errores.
porque lo principal es estar bien con Dios, conocerlo, amarlo y servirlo. Al Señor no le interesan los sacrificios, lo que le interesa es que tú te pongas a hacer las cosas correctamente. Y que no deshagas tu vida año con año, que la acabes en lo terrenal y en lo mundano, y en lo material, sino que estés de una forma espiritual también. Recuerda que las dos cosas son muy importantes, pero le damos más importancia a lo mundano. Debe ser una balanza, ¿no? A Dios lo de Dios y al César lo del César. Así dijo Jesucristo, ¿eh? Cuando le dijeron, ¿es lícito pagar tributo al César? ¿De quién es la moneda? ¿De quién es la cara que tiene la moneda? Del César, ¿no? Pues al César, lo del César. El dinero, al mundo. Y tu vida, tu espíritu, es de Dios. Fuimos creados. Pero no entiende eso la gente, ¿eh? La gente no lo entiende. Que fuimos creados por nuestro Padre Dios y que somos templos del Espíritu Santo. Y que debemos nosotros vivir una forma espiritual también y estar unidos con Dios. Hay gente que dice, no, pues yo ya recé el rosario. No, yo ya hice mis horas litúrgicas. No, yo ya fui a misa. No, yo ya fui al templo a hacer oración. No, 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 no. Tenemos siempre que estar constantemente, día con día, estar siempre con el Señor. Y les digo que desafortunadamente hay mucha gente religiosa que cae en el error de empezar a hacer cosas raras. Sí, digo cosas raras, porque inventan cosas, ¿no? Hay gente que cuando se muere, ¿sí? No solamente los católicos le rezan el rosario, ¿no? Porque hay otra gente muy santera, muy religiosa, que hasta ponen una cruz de cal en el suelo y con flores, ¿no? Hay que levantar la cruz. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién sabe? Inventan cosas. ¿Sí? Y bueno, se muere alguien y lo primero que hacen es tratar de darle de café a todos y pan, ¿no? ¿De dónde sacan esas cosas? Les digo, se vuelven muy religiosos, ¿eh? La gente menos religiosa dice, no, pues hay que hacerle el novenario de los rosarios, ¿no? 9 días hay que rezarle al difunto. Bueno, está bien, si quiere el rezo. No es tan religioso eso, ¿sí? Pero bueno. A otra gente dice, no, pues le voy a mandar a decir su misa, ¿no? Ándale. Y al principio le mandan a decir misa cada mes. Ya cumplió un mes, ya cumplió 2, ya cumplió 6, ya cumplió 8, ya cumplió un año. Y cuando cumple un año dice, al otro año le hacemos su misa al difunto, ¿no? El papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el hermano, la hermana, el hijo, la hija. Y después al otro año, otra vez su misa. Después de 3, 4 años, como que ya se empiezan a olvidar. No le van a mandar a decir la misa a la abuela. No, ahorita no, porque pues, no, ahorita no tenemos tiempo, ahorita estamos muy preocupados por el COVID. Ah. Y ya después pasa así el tiempo, ¿no? Les digo que se vuelve la gente muy religiosa y se olvida de las cosas espirituales. ¿Sí? Lo más importante, estar vivo, con salud para ofrecerle al Señor nuestra vida en su trabajo. No, ¿cuál? Estás vivo y con salud a divertirte, la noche es joven, ¿no? Y como les digo, desgraciadamente muchos andan así, ¿no? Y lo mismo cuando la gente se la entierra, ¿no? Al panteón, ¿no? Ahí van, ¿no? Cada mes, cada año. Ya después se olvidan de ir, y así lo dice la gente. Ahorita ustedes así, ¿no? Yo cuando me muera hice al principio mucho llorar, mucho chillar, muchas lamentaciones como Jeremías, ¿no? ¿Cuántas lamentaciones tuvo Jeremías? Bueno, ahí búsquenlas. No les voy a decir porque si no después la tarea no la hacen, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ya después se olvidan del muertito. Y los restos de... No, pues quién sabe. Yo creo que ya lo sacaron, ¿eh? Pues me vale. Era mi abuelo, pero pues... era mi papá, pero pues eso decía mi mamá, que era re mala onda del jefe. Que se pudre en la tierra. ¿Y tu jefecita? Bueno, pues la voy a ir a ver. ¿Hace cuánto la... Hace 15 años. Ah, no, sí, porque así son, ¿eh? Al principio, de veras, ¿no? Les digo que inventamos cosas. Nos internamos en lo material y lo mundano. Y lo principal es las cosas del Señor. Y bueno, pues vamos aquí que Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel, reunidos, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año, con gozo, alegría, durante 8 días, a partir del día 25. Construyeron alrededor del monte Sión una muralla fortificada,
para que los paganos pues, llegaran ahí, no hicieran de las suyas. Y pues también dice aquí en un versículo que estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos, que había sido profanado. Ya se les ocurre la idea de destruirlo afuera. Y demuelen el altar ese que había sido destruido y profanado. Y colocaron las piedras en una colina del templo, en un lugar apropiado, hasta que viniera un profeta y les dijera qué hacer. Ah, sí, porque sabían que los profetas eran enviados de Dios y que Dios les iba a decir qué es lo que tenían que hacer. Bueno, para eso sirven los profetas nada más, para llevar el mensaje del Señor. Es todo lo que hacen. Qué poquito, ¿va? Pobres cuates, no puede ser que se pongan a trabajar y a ganar. Nada más. Dios me dijo que les dijera esto y ahí van y dicen. Sí, no sé. Acuérdense de Ezequiel, ¿verdad? Ya estaba grandote Ezequiel cuando empezó a ser profeta. No era chamaco como Jeremías, que era un feto ahí adentro de la panza de su madre y ya Dios lo había escogido. No, ya Ezequiel ya tenía 33. Ay, la edad de nuestro Señor Jesucristo cuando muere. Bueno, espero que esto te sirva para que recapacites y próximamente vamos a continuar, como se los he dicho, con esta bonita historia de los macabeos, ¿no? Sí, nos vamos a quedar a continuación, ¿no? Esperen la próxima grabación. Y si no, pues léanlo. Es más fácil que lo lean, lo estudien, a que estén esperando a que escuchen la grabación de parte mía. Que Dios los bendiga.